Bien, en el video anterior se trató el tema de equilibrio de partículas en el caso plano, qué pasa cuando se trabaja con la misma cuerda ideal, que la magnitud de la tensión en ambos lados de la cuerda que pasan por una polea son iguales en magnitud, vectorialmente son distintos, pero son iguales en magnitud, y eso ocurre cuando el sistema está en equilibrio o cuando la polea es de dimensiones despreciables o peso despreciable, que se puede trabajar el equilibrio haciendo sumatorias de fuerzas y también utilizando el triángulo de fuerzas cuando es posible, cuando sobre la partícula actúan tres fuerzas, pero que en general siempre se puede trabajar con la parte, haciendo sumatoria de fuerzas, en el caso plano. Vamos a ver ahora equilibrio de cuerpos rígidos. Un cuerpo rígido está en equilibrio cuando ocurre simultáneamente que la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos, ambos simultáneamente son iguales al vector nulo. Si se trata de un sistema de coordenadas cartesianas, se tiene que cumplir simultáneamente que la sumatoria de fuerzas en las dos direcciones perpendiculares entre sí y la sumatoria de momentos tienen que ser nulas para garantizar el equilibrio de ese cuerpo rígido. En el caso de 2D, en el caso plano, se genera un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Si se tiene un cuerpo rígido bajo la acción de dos fuerzas, es exactamente igual que en el caso de partícula. Las fuerzas deben ser colineales, de igual magnitud, sentidos contrarios. Si se tiene un cuerpo rígido bajo la acción de tres fuerzas coplanares, las que están en el mismo plano, esas tres fuerzas tienen que ser concurrentes para garantizar el equilibrio de ese cuerpo rígido, y además de la sumatoria de fuerzas, se puede trabajar con el triángulo de fuerzas de manera similar que en el caso de partículas. En lugar de tener fuerzas puntuales, se tienen cargas distribuidas, que es como si se colocara, por ejemplo, arena sobre una mesa y se trabaja con una sección de esa mesa. Esta curva que está aquí sería una curva que depende de X, pero no se puede trabajar con esa carga distribuida para saber lo que ocurre en el extremo o en los extremos de este elemento que están soportando esa carga. Entonces se sustituye por una fuerza equivalente, F de X, a una distancia, F de R, perdón, a una distancia X de R. La magnitud de esa fuerza es igual al área bajo la curva de carga, y la dirección y sentido depende de esta dirección y sentido de estas cargas, y esta distancia se calcula al tomar momento en el sistema original y en el sistema equivalente, porque para que esos sistemas sean equivalentes, ese momento tiene que ser exactamente el mismo. No son sistemas iguales, solo equivalentes. En el curso se va a trabajar con tres casos particulares: la carga distribuida uniforme, que se va a sustituir por una sola fuerza que actúa en el centro del rectángulo, y la magnitud de esa fuerza es igual al área bajo la curva, que es Q por L. Una carga linealmente distribuida, una carga triangular. Esto ocurre, por ejemplo, en las rampas de estacionamiento, un ejemplo de ese tipo de carga. Se sustituye también por una sola fuerza. Aquí se tiene el área bajo la curva, que es U por L entre 2, que es el área del triángulo, y esta distancia es L tercios, donde está el centro geométrico del triángulo. Y si hay una carga trapecial, lo más sencillo es dividirla en la carga triangular más una carga uniforme, que es esta que está aquí abajo. Hay que tener cuidado porque esta altura de este triángulo es Q2 menos Q1. En este caso se va a sustituir por dos fuerzas equivalentes. La primera, que está aquí en rojo, que va en L medios, y el área bajo la curva sería Q sub 1 por L. La segunda, que está a 2/3 de L, porque en este caso es a 2/3, porque la parte más alta del triángulo está más alejada de O. O sea que esta distancia es 2/3 de L. Y la magnitud de la fuerza es el área del triángulo, que sería Q2 menos Q1 por L entre 2.
Esos son los 3 casos particulares con los que se va a trabajar. Este caso también se puede trabajar por integración utilizando la ecuación de la recta. Tenemos entonces el ejemplo 5 de este tema. Corresponde a un sistema formado por una polea articulada en el centro, un bloque cuya cuerda pasa por la polea y se conecta a M, que es el extremo de la barra horizontal, la barra MH. En la mitad de esta barra, no en toda, sino en la mitad, actúa una carga distribuida. Esto se lee 100 newton por metro. En el centro de esa barra se encuentra, o sea, la barra horizontal se encuentra apoyada en esta barra inclinada que está empotrada en C, en el extremo A de esa barra, sobre la cual también actúa un momento que es newton metro. Esto es newton metros y esto es newton por metro, o sea que por cada metro hay 100 newton. El enunciado dice que la barra horizontal es de longitud 6 metros y peso 500 newton por metro, o sea que aquí en esta barra hay una carga distribuida uniforme que representa su peso. La barra inclinada es de peso despreciable, nos dan el ángulo, y la polea es de 1 metro de radio y peso 50 newton. Aquí nos dan directamente el peso de la polea y que el peso del bloque E son 60 newton. Entonces, si un sistema está en equilibrio, lo está cada una de sus partes. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? Se va a hacer un despiece, el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos que forman este sistema material y se va a aplicar las ecuaciones de equilibrio a cada uno de ellos independientemente. Porque si el sistema está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos en cada uno de ellos va a ser igual al vector nulo. Están los cuerpos, vamos colocando entonces los pesos, el peso del bloque, el peso de la polea, que son cargas puntuales, el peso de la barra horizontal es 500 newton por metro. Además está esa carga, que es una carga que actúa sobre esa barra, la carga esta triangular de 100 newton por metro y la carga puntual de 40 newton horizontal hacia la derecha, y en la barra inclinada el momento aplicado de 200 newton metro. Se sustituyen la articulación tanto en D como en F por 2 componentes de esa reacción, de esa fuerza que actúa ahí dependiendo del vínculo, que en este caso son articulaciones planas en ambos puntos, y se puede tomar estas componentes como horizontal y vertical o inclinadas. En este caso se tomaron horizontal y vertical tanto en D como en H. En el extremo M, en el extremo C, perdón, de la barra inclinada, se sustituye entonces el empotramiento por 2 componentes de la carga, que en este caso se tomó también horizontal y vertical, y este momento incógnita que se genera por la rotación impedida por el vínculo. Luego se sustituye la tensión de la cuerda que actúa en el bloque por el principio de acción y reacción. Esa misma cuerda produce la misma tensión T1 en la polea. Siempre la tensión de las cuerdas se sustituyen, son siempre saliendo, o sea, la tensión de las cuerdas se van a sustituir por tensiones que van saliendo del cuerpo. Le vamos a cambiar el nombre, vamos a decir que este es T2, pero al tomar momento en el centro de la polea, podemos garantizar, como el sistema está en equilibrio, que T1 y T2 son iguales. Aparece una normal aquí, generada por el apoyo de esta barra sobre el extremo de la barra inclinada. Por el principio de acción y reacción se tiene esa normal en la barra inclinada. Las dos fuerzas equivalentes hay que sustituirlas. Las dos cargas, perdón, distribuidas se sustituyen por las equivalentes. La fuerza equivalente 1, 3000 newton, la fuerza equivalente 2, de 150 newton. La fuerza equivalente de la carga distribuida va en el centro de la barra, mientras que la fuerza equivalente de la carga triangular va a 2/3
de esa longitud que va, serían 2 metros, que va desde H hacia la izquierda de H, porque la longitud es 3 metros. La longitud de la porción de la barra donde actúa la carga triangular. Se hace el equilibrio de cada una de las partes y se calculan entonces las reacciones solicitadas, y en el caso de la barra AC, la reacción en C es vertical porque Cx es igual a 0, y el momento se representa de esta manera, es un momento de 3.970 Nm, y esta flecha curva indica que esto no es un vector fuerza, que esto es un vector momento, que es perpendicular al plano de la pantalla, en este caso sale de la pantalla. En el diagrama de cuerpo libre, en el empotramiento, se puede representar como se hizo en el ejemplo, y también se puede representar de infinitas formas, pero se puede representar también con una fuerza colineal con la barra y la otra perpendicular. Lo importante es que Cx y Cy sumados vectorialmente es igual a C1 y C2 sumados vectorialmente, y es igual a la reacción C en la barra. El siguiente ejemplo se muestra una polea articulada en el centro, una barra empotrada a la derecha con el sistema de fuerzas y momentos que se muestra. En este caso también la barra horizontal tiene un peso de 200 Newton por metro. La polea tiene un peso de 60 Newton en este caso. A veces hay poleas de peso despreciable, depende del caso. Se hace el despiece. Está el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos que forman el sistema material. Se sustituyen las cargas equivalentes, las cargas distribuidas por cargas equivalentes. Se hacen las sumatorias de fuerzas y momentos correspondientes a cada uno de los cuerpos para calcular lo solicitado, que en este caso eran las reacciones externas. En el siguiente ejemplo se muestra un sistema donde aquí hay 3 articulaciones planas, un patín en B, una carga trapecial en la barra vertical. Aquí nos dicen que el peso de esa barra vertical es una fuerza de 600 newton. Ya nos están diciendo el peso total de la barra, mientras que en la barra horizontal el dato es que pesa 100 newton por metro, y piden también las reacciones externas. La polea E está articulada en su centro. Se hace el despiece entonces de cada uno de los cuerpos que forman el sistema material. Se sustituyen la carga distribuidas en las barras, la del peso de la barra CD, y en el caso de la trapecial se sustituye por 2 fuerzas equivalentes. Se demuestra que T1 es igual a T2 al tomar momento en el centro de la polea. Se trabaja con la barra horizontal, luego con la barra vertical, para obtener entonces todas las fuerzas que nos estaban solicitando en este ejercicio. El último ejemplo, que tiene un sistema solicitado o sobre el cual actúa un sistema de fuerzas y carga distribuida y un momento aplicado de 150 Nm, que en este caso es negativo según la regla de la mano derecha. Este es el despiece del sistema. Recuerden que hay que sustituir esta carga distribuida por sus 2 equivalentes, y al hacer los cálculos correspondientes se obtienen entonces estos valores que están acá. Los valores de las fuerzas y el momento externo. Bien, con esto se concluye el segundo video de equilibrio de sistemas materiales en el caso plano.